Saludos, soy Rogelio Carballo, profesor del curso de Introducción a la Metodología BIM para Arquitectos. Como sabéis, soy usuario de Archicad y vamos a desarrollar la práctica de la vivienda de la Casa Farnsworth, práctica que os propusimos como ejercicio para el curso, de manera que podáis contrastar vuestro desempeño con el que haríamos usuarios ya con tiempo de ejecución dentro de la metodología. Vamos a desarrollar la práctica de forma que podamos cumplir los objetivos y los requerimientos que se nos especificaron en el enunciado, con un modelado orientado a esos objetivos y al mismo tiempo tratar de explicar y contaros cómo funcionan los distintos modeladores. A mí, como sabéis, me toca desarrollar la práctica desde el modelador Archicad. Así que sin más, vamos a ello. Arrancando Archicad, nos encontramos con la pestaña para iniciar o abrir un nuevo proyecto. Vamos a iniciar un nuevo proyecto utilizando por defecto la plantilla que trae Archicad, ¿no? Como veis, aquí hay alguna plantilla más. Lo que se trata es que desarrolléis vosotros vuestra plantilla con vuestros estándares de colores, capas, combinaciones de capas, con los estándares respecto a la información que debe ir en el proyecto de vuestro estudio, o con la configuración de planos, con los cajetines, con todo aquello que no queráis estar repitiendo una y otra vez y que utilicéis esa plantilla para iniciar cada proyecto. Nosotros, siempre podemos recurrir a las últimas definiciones de proyecto para arrancar un proyecto nuevo basándonos en las anteriores, pero lo normal es que tengáis una plantilla elaborada y con todos aquellos imprescindibles que no queráis configurar cada vez. Para esta práctica, pues nada, simplemente vamos a utilizar la plantilla por defecto y creamos un nuevo proyecto. Como veis, esta no es el área de trabajo que trae Archicad por defecto, sino que es mi área de trabajo personalizado. Voy a utilizar este área de trabajo y lo dejaré a disposición vuestra para que lo podáis cargar y utilizar si así lo creéis conveniente. Yo no tengo la costumbre de ir moviéndome por los menús para realizar órdenes. Tengo algunos atajos de teclado personalizados que podréis ir viendo en las descripciones y que iré contando. Y mi espacio de trabajo está organizado de forma que tengo a mi izquierda las herramientas de diseño y sus paletas de herramientas y su paleta de configuración. Por ejemplo, cuando clico en la herramienta muro, como veis, pues se despliega la configuración de cada uno de cada una de las herramientas, que en Archicad son muy similares entre sí, mantienen una coherencia de información que hace que si se entiende una paleta se entiendan todas. Tengo separadas lo que son las herramientas de modelado de las herramientas de documentación. Después tengo, por supuesto, como os decía, la herramienta de la paleta de propiedades de cada una de esas herramientas, la paleta de las referencias para poder activar las referencias y elegir y configurar cómo se ven esas referencias respecto a cada uno de los planos o de las ventanas o de las vistas en las que estoy trabajando. Y después tengo una serie de herramientas que son las que me permiten configurar la visualización y la edición de elementos y de propiedades, la paleta de coordenadas, aunque se utiliza mucho la que se adhiere al cursor, y las herramientas de referencias a objetos, que también para mí es algo bastante fundamental. Y a la derecha tengo el navegador de proyecto, donde están pues las vistas, las configuraciones de vistas guardadas. Aquí mientras que aquí, por ejemplo, si dibujamos un nuevo alzado, una nueva sección, aparecerá aquí como una vista en la carpeta de secciones. Cuando configuremos esa vista y le demos sus propiedades de escala, tipos de línea, capas que deben verse, forma de visualización y demás, pues eso lo podemos guardar como una vista, como una configuración de vista que aparecerá en esta carpeta. Nuestros planos y finalmente el árbol de publicación, de manera que podamos exportar todo el proyecto o partes de él de una forma rápida, configurando unas propiedades de publicación.
Como decía, voy a dejar a vuestra disposición el espacio de trabajo que yo comparto, y para cargarlo, por si lo queréis utilizar, lo hacéis a través del menú de opciones, entorno de trabajo, y aquí podéis importar el perfil a través de un cuadro de diálogo desde donde lo tengáis almacenado. También podéis editar las opciones del espacio de trabajo a través de las diferentes pestañas de la paleta izquierda. Podéis desde definir nuevas paletas de herramientas, añadiendo y quitando herramientas. Podéis cambiar los atajos de teclado que os sean más interesantes. Podéis añadirle opciones a la paleta de información de cada una de las herramientas, o simplificarlas si la consideras que es demasiado complicada. Esta es la paleta de información de las herramientas, lo que os comentaba que tenía a la izquierda. Y con esto pues podéis crear vuestro propio espacio de trabajo y configurarlo. El funcionamiento de Archicad, todos aquellos que hicisteis la práctica ya os habéis dado cuenta más o menos de cómo funciona. Tenemos unas ventanas de vistas, en donde las más importantes, en las que trabajaremos más a menudo, son las vistas de planta, divididas por pisos, por niveles de trabajo. Y después tenemos una serie de vistas de alzados, secciones, en las que aquí ahora mismo no hay dibujada ninguna, detalles, hojas de trabajo, que son vistas 3D, en la que también podemos editar y añadir información. Después, a mayores de esa, tenemos nuestra ventana 3D, que se puede activar a través de la tecla F3, en la que podemos, a través del botón central y de mayúsculas botón central, pues hacer edición del modelo de forma tridimensional. Todos los cambios que hagamos se van actualizando entre todas las vistas al mismo tiempo. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer es guardar mi archivo de práctica para empezar a trabajar. Vamos a ponerle un nombre fácil de recordar y guardamos. Y vamos a la ventana de planta con F2. Para importar los ficheros de WG que nos sirven de referencia para desarrollar la práctica, lo que voy a hacer es crear 3 hojas de trabajo, como creo que expuse en alguno de los foros en los que se planteó esta duda. Crear 3 hojas de trabajo, una para cada uno de los archivos de WG que tenemos. Le damos unidad de referencia, por ejemplo T01, el temporal 01, y le ponemos este va a ser el de planta de vivienda. Muy bien, creamos una nueva hoja de trabajo independiente. Ya veis que ahora se autonumera, manteniendo la parte de la raíz y haciendo numeración automática. Se van enumerando las distintas hojas de trabajo, y aquí esta va a ser la planta de cubierta. Y una nueva hoja de trabajo que va a ser el alzado. Ahora procedemos a importar los DWGs. Para ello, pues vamos a abrir doble clic, abrimos la hoja de trabajo T01. Como veis, aparece aquí, aparte de la pestaña de planta baja, la pestaña de la hoja de trabajo abierta. Aquí tenemos la pestaña de la ventana 3D. Y vamos a través del menú archivo contenido externo, colocar dibujo externo. Y desde aquí cargamos pues la primera de las plantas, que es planta baja. Voy a abrir la unidad, definimos la unidad en la que vamos a importar las unidades del dibujo de AutoCAD, que son metros, y colocamos. Muy bien, pinchamos en cualquier sitio y ya tenemos la planta colocada. Vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer es desplazar la planta para la parte positiva de las X y las Y, tal como recomiendan en los manuales de Building Smart y de SBIM para el dibujo arquitectónico. Yo utilizo un comando que es uno de los predefinidos de AutoCAD para arrastrar, que es Control D, elijo ese punto y lo voy a llevar hasta aquí. Y para darme un margen y para que quede en la parte positiva y esté en la parte positiva, lo voy a arrastrar ahora otra vez con Control D, pincho en un sitio y lo voy a arrastrar. Y para que veáis la introducción de coordenadas en AutoCAD, pues con la tecla tabulador puedo ir pasando por las distintas opciones, o también podría ir directamente mencionando en X y le voy a decir 2 y 2. Evidentemente, con esto consigo que todo el edificio esté, que todo el dibujo esté en la parte positiva del origen de coordenadas. Como veis, tengo seleccionada la planta, la selecciono y voy a ir a la siguiente
a importar la siguiente planta, la de cubiertas. La misma operación, contenido externo, colocar dibujo externo y selecciono la planta alta, que es la de cubiertas. Metro, colocar. Bien. Ahora podría volver a situar todo en su sitio y hacer las dos operaciones de arrastre para colocar, pero quiero que veáis que se pueden utilizar referencias, ¿de acuerdo? Ya me gusta colocarlas en este color, con un poquito de... Este es el grado de transparencia de las referencias y vamos a elegir como referencia la hoja de trabajo T01. Mostrar con el botón derecho, mostrar como trazado de referencia, y aquí la tenemos. Y ahora yo podría coger mi dibujo y arrastrarlo directamente de origen a origen. Y lo tendría perfectamente referenciado. Para cargar la vista del alzado, el WG del alzado, pues hacemos lo mismo. Abrimos nuestra hoja de trabajo, importamos el archivo, ¿de acuerdo? Y lo colocamos. Y ahora lo que quiero es llevarlo, esta raya, yo quiero llevar el dibujo desde la línea de tierra hasta la cota Y igual a 0, la cota Y igual a 0, y llevar esto a la referencia del alzado para que me quede todo situado en su sitio. Así que pincho y arrastro para llevar hasta la cota 0, hasta la Y0, y puedo hacerlo bloqueando el desplazamiento en los ejes a través de mayúsculas y me referencio aquí. Y ahora cargo la referencia que necesito para alinear horizontalmente el alzado con el botón derecho, mostrar como trazado de referencia. Vamos a cambiarlo a mi color favorito y ahora arrastro también y bloqueo horizontalmente hasta su sitio. Bueno, como veis, ahora ya tenemos insertados los DWGs de referencia y aquí podemos ya establecer qué niveles vamos a necesitar para desarrollar el modelo. Desde luego, no todos lo modelaríamos igual, no tenemos por qué elegir exactamente los mismos criterios para establecer los pisos del modelo. Yo, por mi forma de trabajar y por lo que entiendo que es mejor para modelar este edificio, voy a elegir tres cotas de trabajo. La cota 0, la cota 1,60, que es la de la planta de vivienda, y la cota 4,90, que es la cota de lo que es la cubierta. Y con esos van a ser mis niveles de piso. Para establecer las definiciones de piso, lo que vamos a ir es a través del menú Diseño, Definiciones de pisos, o bien, como hago yo siempre, que es a través del atajo Control 7, y vamos a crear los niveles de piso de acuerdo a lo que vimos antes que teníamos que establecer como referencia. Planta, suelo, le vamos a dar cota 0, a la planta de vivienda le vamos a dar cota 1,60 y a la planta de cubiertas le vamos a dar cota 4,90 y clico en planta suelo para que cuando le dé OK me salte directamente a la planta suelo. Como veis, ya tengo visualizada la referencia de la planta baja. Si no la tuvieseis a través del botón derecho en el mapa de vistas, mostrar como trazado de referencia, y como también podéis ver, estas que son las vistas de alzado me quedan fuera de lo que es la planta general de la vivienda, con lo cual pues vamos a pinchar y arrastrar para desplazarlas y vamos a estirar estas vistas de alzados. La línea representa el rango de visualización que va a representar el alzado y lo vamos a estirar hasta que cubra la totalidad de la planta para que se presente por completo. Y lo mismo pues del otro lado. Lo que estoy haciendo es referenciándome a la esquina de la otra línea de alzado para que sean iguales. Muy bien, ahora vamos a situar la rejilla estructural sobre la que después colocaremos nuestros pilares. Para eso vamos al menú Diseño, Sistema de red, y aquí definimos el sistema de rejilla o de red sobre la que después colocaremos nuestros pilares. Podríamos situar los pilares al mismo tiempo,
activando la casilla de colocar elementos e intersecciones de línea de red y eligiendo pilar, y en las definiciones definiendo el pilar. Pero creo que por motivos didácticos es mejor que lo hagamos en su momento para poder explicar los pilares con calma. Vamos a configurar la rejilla. Tenemos 3 elementos horizontales, por lo tanto tenemos que quitar 2, y las distancias a las que están, pues el primero está a 8,80 y la segunda está a 7 metros. Y por su parte las líneas verticales están a 7,20 cada una. Muy bien, le damos OK y nos va a pedir que introduzcamos un punto y un eje de rotación. Nos avisa de que se han creado elementos en otras plantas. Le damos a continuar y aquí tenemos la rejilla colocada con su acotación correspondiente, sus líneas 1, 2, 3, 4, 5. Si las seleccionáis veis que tenéis varias opciones para modificar su geometría, bien, o mismamente para desplazar la rejilla a otra posición. Lo que vamos a hacer es desplazar toda la rejilla de manera que la intersección corresponda con el punto central del pilar. Vamos a seleccionar todo con mayúsculas, pero me permite hacer una captura en ventana y desplazo, control D, desplazo al punto medio de aquí. Para ello voy a utilizar las coacciones. Este es el punto medio y ahí aparece en el punto medio. Ahora vamos a colocar los pilares. Para ello lo primero que tenemos que hacer es cargar el perfil estándar del pilar que hemos definido, que es el HB200. En las herramientas de pilar, digamos que tienen distintas configuraciones. Puede ser un pilar de sección cuadrada o rectangular, un pilar de sección circular y un pilar con un perfil que sea el que nosotros definamos. Y aquí es donde debemos, como veis no existe todavía el HB200, tenemos que cargarlo de la biblioteca. Para ello, pues vamos a opciones, perfiles complejos, importar perfil de acero estándar. Aquí tenéis, aparte de las bibliotecas de infinidad de países, tenemos las formas que definen los perfiles y vamos a buscar el HB200. Aquí está. Le pedimos que nos lo añada al proyecto, le asignamos un material de acero estructural y lo importamos. Bien, una vez que hemos cargado el perfil de acero estándar, vamos a definir los pilares. Entramos en la herramienta pilar, cargamos sus definiciones, elegimos ahora sí el perfil de HB200 que nos aparecerá aquí cargado, ¿de acuerdo? Definimos las alturas del pilar entre el arranque, que es la planta suelo, y la planta superior de cubiertas, y vamos a dejar el desfase de menos 0,20, que es lo que queda de altura hasta la parte superior del forjado. Eso significaría que al estar vinculados entre plantas y modificar las alturas de plantas, también se modificarían las alturas del pilar respetando este desfase. Y ahora vamos a introducir el pilar. El pilar ya veis que aparece ya clasificado como elemento de pilar, que esto es necesario para después para la exportación a IFC, y la numeración para poder identificarlo, que empieza en pilar-001 y que automáticamente irá añadiendo números a la numeración del pilar. Podemos, si queréis, decirle que es elemento de carga, posición interior, y procedemos a colocarlos. Como no quiero que haya confusión entre las referencias a la plantilla y las referencias a la rejilla, lo que voy a hacer es desactivar la visualización de referencias con Alt F2. Y ahora ya puedo colocar los pilares donde corresponden. Cuando necesito lo activo para poder recordar. Tengo aquí una fila completa de pilares.
y ya tenemos todos los pilares colocados. Ahora tengo que corregir los pilares que no llegan hasta la segunda planta, sino que quedan a la altura de este forjado. Estos dos pilares realmente no llegan hasta la segunda planta, sino que llegan hasta la primera y se quedan a 10 centímetros por debajo de la altura de la planta. Por su parte, los otros pilares también tienen una altura limitada a primera planta a menos 0,90 por debajo. Bien, ahora si vamos a la ventana 3D, podéis apreciar que ya tenemos los primeros objetos dibujados en el espacio. Objetos completamente tridimensionales. Volviendo a la ventana de 2D, podemos, por ejemplo, ir a uno de los alzados y ver que también aparecen los objetos dibujados como corresponde. Si vuelvo a la planta, veis que voy variando un poco las formas de acceder a cada una de las vistas, bien sea a través de las pestañas, bien sea a través de seleccionándola y abrir la vista, bien sea a través del navegador, bien sea con los comandos y con los atajos de teclado. Bien, pues ahora si yo subo una planta, veis que han desaparecido los pilares. Esto es debido a que los pilares están configurados para ser visualizados solamente en la planta en las que están insertados. Ahora bien, en la que se han definido mejor. Si yo lo selecciono, puedo configurar su visualización de planta. En la pestaña planta y sección, puedo decirle que en vez del piso origen solamente los podamos ver en todos los pisos relevantes. Además de eso, podemos configurar las plumillas y tipos de líneas con las que definimos y el tipo de símbolo con el que definimos el pilar. Hecho esto, y si ahora subo una planta, que también se puede hacer con control y flecha arriba, veis que aparecen los pilares que son intersecados en esta planta. Para poder ver lo que está debajo, lo que vamos a decirles en el documento, en el plano de corte de planta, le vamos a pedir que bajo piso nos muestre dos plantas. Y le damos OK. Y como veis ahora aparecen los otros pilares que antes no aparecían. Revisando, creo que he cometido un error con los pilares en su clasificación y los he hecho interiores. Entonces, para corregirlo, lo que vamos a hacer es abrir la ventana de selección con control F y vamos a pedirle que todos tipos de elementos, en vez de seleccionarlos todos, nos seleccione los pilares, que son los que tenemos hasta ahora, y en la clasificación vamos a buscar, en vez de interior, cambiarlo a exterior. Ahora lo que vamos a hacer es crear los forjados tanto de planta de vivienda como del porche de acceso. Para ello vamos a la herramienta forjado y vamos a su ventana de propiedades para definirlas. Vamos a dar un espesor de 0.40 al forjado. Este es el de la parte de vivienda que está a 0 sobre la cota que hemos definido. Vamos a definir un material que sea el genérico estructural y vamos a darle unas superficies que podamos después asociar a lo que es la posible medición en otro momento. No vamos a entrar en la definición de materiales y de la visualización de materiales porque bueno, es evidentemente algo que se escapa al alcance de este curso, pero simplemente vamos a diferenciar el material de la cara superior para poder medirlo de los dos de las caras laterales. Pues si tenemos estuco blanco rigoso por arriba, vamos a decir que el de al lado es, pues yo que sé, una pintura gris clara. Y damos OK. Veis que la clasificación lo vamos a convertir en elemento de carga y posición vamos a decir que es en posición exterior. Damos OK y vamos a crearlo para poder después editarlo con las herramientas de edición, así podéis ver cómo funcionan entre los ejes de las rejillas.
Muy bien, desactivo las rejillas y, por ejemplo, selecciono el forjado. Veis que la selección funciona con el imán activado o desactivado. Si el imán está activado no reconoce los contornos. Perdón, si el imán está desactivado no reconoce los contornos. Si está activado sí que lo reconoce. Tenemos la posibilidad de hacer selecciones poligonales, cuadrados girados o cuadrados normales, y puede ser siempre captura, siempre ventana o en función de las direcciones, igual que en AutoCAD. De modo que yo selecciono el forjado, selecciono uno de sus bordes y en las herramientas de edición, como podéis ver, aquí pasan varias cosas. Si la primera edición es para insertar un nuevo nodo, la segunda es para rectificar, para curvar ese nodo, para poder convertirlo en un sector de arco. Lo mismo, pero definiendo la tangencia en vez del punto de paso. Esto lo que me permite es mover la arista de forma paralela. Puedo modificar el contorno, puedo añadir áreas y puedo restar áreas. Es decir, que simplemente lo que tendrías que dibujar otro contorno y ya está. También puedo editar el canto de ese forjado de las aristas personalizadas en función de cada uno de los aristas que vaya seleccionando, y después tengo las herramientas de edición genérica, que son las de arrastrar para todo el forjado, girar todo el forjado, hacer una simetría, elevar o multiplicar. Por su parte, si seleccionara un nodo y activase el nodo, pues estaría también en la misma definición. Aquí lo podría mover, podría crear un chaflán, un redondeo. También podría hacer un paralelismo, una equidistancia de todo el forjado, añadir y restar áreas, y las mismas herramientas de edición para todo el forjado de mover, girar, simetría, elevar y multiplicar. En nuestro caso lo que queremos hacer es mover este contorno hasta el canto del perfil. Aquí creo que ya lo habíamos definido bien. Y ahora lo que queremos es mover este contorno 1.90 a la izquierda y mover este contorno 1.90 a la derecha. El siguiente forjado, pues lo hacemos de una forma semejante. Seleccionamos el forjado, la herramienta, sabemos que está menos 0,80 respecto a la cara superior del forjado, al piso del que estamos trabajando, que es de planta de vivienda actual, y damos OK y dibujamos el forjado. Lo editamos y lo llevamos a sus contornos. Bien, ahora vamos a dibujar la cubierta. Dado que la cubierta es un plano horizontal, es un forjado horizontal, podría utilizar directamente la herramienta de forjado para crearla. Simplemente seleccionaría este forjado, haría control C, subiría a la planta siguiente, haría control V. Como veis, aparece el marco de selección esperando que clique fuera para que se quede para copiar en la nueva planta. Ahí tendríais la visualización. Bien, esto no tendría ninguna dificultad. De todos modos, dado que lo que vamos a hacer es, como estamos aprendiendo, lo que vamos a hacer es una cubierta plana con la herramienta de cubierta. Vamos a deshacer lo que hicimos, bajamos, ya nos quedamos en la planta de cubiertas y vamos a elegir la herramienta de cubiertas. La herramienta de cubiertas, vamos a sus definiciones, vamos a decirle que la planta va a pertenecer a la planta de cubiertas, que está a 0, la línea de pivote se sitúa a 0 metros sobre la planta, sobre la cota de la planta que estamos trabajando. Las herramientas se dibujan partiendo de una línea de pivote y un sentido en el que crece la pendiente. Vamos a decirle que tiene 50 centímetros de espesor, que tiene 0 grados, perdón, que es una cubierta de plano simple y no de varios planos enlazados. El material que sea genérico estructural, igual que los de los forjados, que tenga 0 grados de pendiente y que solamente se vea en esta planta porque no nos interesa que se vean las demás. Al mismo tiempo vamos a definir dos materiales para los cantos y la parte inferior iguales a los de los forjados inferiores, y la parte de arriba la vamos a colocar de un material que sea pintura gris oscuro para poder decirle que
que cuando queramos medir tengamos este material como referencia para sacar su medición de impermeabilización. Al mismo tiempo definimos la clasificación como elemento de carga exterior y, como veis, está clasificado como cubierta por parte del propio programa. La capa en la que se va a situar, aquí están todas las capas que conforman el dibujo en este momento, y le damos OK. Como queremos dibujar sobre lo que hemos realizado de verdad y no sobre la plantilla de AutoCAD, lo que vamos a decirle, en vez de estar en la hoja de T01, en la de la planta baja, vamos a decirle que nos represente como referencia lo que está debajo del piso actual. Y aquí este es el contorno del forjado. Me va a pedir lo primero una línea de pivote para ese plano de cubierta y hacia donde crece la pendiente, y después el contorno, que simplemente es un rectángulo. Muy bien, como veis, como la cota de referencia que yo le he dado es el plano inferior de la cubierta, realmente la cubierta está desplazada 50 centímetros hacia fuera del plano del que tendría que estar. Simplemente la puedo seleccionar, puedo hacer control 9 y elevar menos 0.5, o bien también podría simplemente seleccionarla y moverla al plano inferior. Y ahora ya la tengo en su sitio. Podemos ir al alzado, por ejemplo, y comprobar que está todo en su puesto. Bien, si desactivo la referencia, veis que no aparece el forjado en el plano inferior. Por lo tanto, tengo que seleccionarlo y decirle en plan de sección que me lo sitúe también en origen y un piso superior e inferior. Lo mismo con este plano, para que se vea en la planta del suelo como punteado, también tengo que decirle que me lo represente en origen y un piso inferior. Si yo ahora desciendo una planta, vemos que aparece punteado correctamente. Si asciendo a la planta de cubiertas, aquí quedaría verse con una línea sólida, no se ve. Esto se configura, igual que otras cuestiones importantes del proyecto, en el menú Opciones, Preferencias del proyecto, en Legado. Y vamos a decirle que sobre el piso propio me lo represente con línea sólida. También es importante destacar que en Preferencias de proyecto es donde podemos decirle la ubicación del proyecto, definir el ángulo que forma el norte con la orientación cartesiana de los ejes, podemos editar niveles de referencia para situar niveles sobre cota del mar, podemos definir las reglas de cálculo de las zonas, podemos definir los tipos de acotación, por ejemplo en metros, en milímetros, y las reglas que las definen, y las unidades de trabajo. Habitualmente yo trabajo con 4 decimales, pero para esta práctica, como veis, estoy trabajando con 2, pero podría definirlas tanto las unidades de longitud, ángulo, superficies, volumen, los podría modificar según la necesidad del proyecto. Como veis, las líneas de rejilla están un poco encima de mi modelo, por lo tanto vamos a seleccionarlas, vamos a decirle que en vez de tener 36 metros, que pasen a tener, por ejemplo, 38, 38 y 38. Y vamos a llevar las líneas de cota también un poco hacia afuera para que no estorben y no se mezclen con el modelo. Bien, vamos ahora a modelar el muro cortina del cerramiento de la Farnsworth. Para ello, estando en la planta de vivienda, vamos a precargar o a visualizar como referencia la planta de vivienda de la plantilla de AutoCAD, y ahora vamos a configurar el muro cortina con los parámetros que tiene que tener para poder modelizar el cerramiento de la Farnsworth. Vamos a la herramienta de muro cortina y vamos a crear un muro cortina con los siguientes parámetros. Podéis parar el vídeo para copiar los parámetros que tengo en la ventana de información de la herramienta. Veis que tengo una cota de arranque del muro cortina a 0 sobre esta planta, con 2,80 metros totales de altura del muro cortina. Si cambiara esta cota, si cambiara la cota sobre la referencia a la cota 0 del proyecto, podría utilizar cualquiera de las dos como referencia. Vamos a situar el muro cortina a 4 centímetros del centro del panel o del cerramiento de vidrio que vamos a utilizar. Y
vamos a emplear un esquema de una única pieza, de un único panel de 360 de ancho por 280 de alto, con los siguientes marcos. Dentro de los marcos de esquina que están modelizados en el programa, vamos a utilizar el estándar marco regular doble con tapa, con esta configuración, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un marco de contorno que sería el que rodea el conjunto, si hubiese aquí más paneles, el que rodea el conjunto del muro cortina de esta configuración, el marco incluido con esta configuración. Vamos a utilizar el marco de división, el marco 22 con esta configuración, y vamos a utilizar el marco poste, también el marco 22 con una configuración similar. Realmente son todos iguales. Es un marco de 5 por 8, el vidrio está calado a la mitad y tiene un rebaje para el vidrio de 2 centímetros por 2 centímetros. El panel será el panel incluido, el panel principal, que es el que estamos utilizando, porque no estamos utilizando ningún otro panel alternativo, y de material vidrio y con 2 centímetros de ancho. Y con esto tenemos definido lo que son las características principales del muro cortina. Le damos OK y ahora vamos a introducirlo. Para introducirlo vamos a utilizar el sentido horario de creación utilizando el método geométrico de poligonal. Bien, como voy a tener que crear la puerta en un panel intermedio, en un tramo intermedio, voy a iniciar los dos primeros nodos de lo que sería la puerta, lo voy a llevar hasta el borde con el pilar, y vamos a acabar de rematar la caja. Como veis, hay pequeños desfases respecto a la plantilla porque yo estoy utilizando como verdadera medida el de la rejilla con sus pilares, y hay diferencia entre los pilares modelados aquí y los que trae el propio DWG. Y finalmente cierro el muro cortina. Vale. Como vimos en un momento, la distancia aproximada que hay entre la rejilla y el borde del muro cortina es unos 78, un 80. Para simplificar, voy a desactivar la visualización de la referencia. Ahora voy a mover este contorno utilizando la herramienta de mover paralelas, un 80, aún mejor, casi voy a mover todo el muro cortina hacia allí, un 80, y voy a hacer la paralela solamente de este lado, así no me crea nuevos muros cortina intermedios. Bueno, ahora como veis, si vamos a la vista 3D, tenemos una cosa que se parece ligeramente a lo que sería el cerramiento de la Farnsworth, pero que todavía necesita edición. Por ejemplo, tenemos que colocar las divisiones donde corresponde y no donde le apetezca. Aquí tenemos que llevarlas a los sitios en los que corresponde, que son los tercios del paño, y estas también están fuera de sitio. Entonces, para hacer eso, seleccionamos el muro cortina y le damos a editar. ¿Veis? Entramos en un modo de edición en el que podemos ir aislando, por ejemplo, eliminar los paneles para no verlos y poder trabajar solamente con los elementos de división, o bien eliminar lo que es el marco para quedarnos solamente con los paneles, o bien poder visualizar solamente las uniones o los accesorios, y también poder ver la red del esquema. Bueno, en este caso, como estamos en planta, solamente podemos ver la línea. Si vamos a la vista tridimensional, seleccionamos y la vamos a editar. Por ejemplo, si podría, anulando la visualización de marcos y panel, escoger la red esquema y mover el esquema. Si tuviésemos aquí si tuviésemos dibujo de más paneles, pues podríamos editarlos, moverlos hacia un lado, hacia otro, ajustarlos y demás. En nuestro caso, a mí me vale con la edición en planta. Lo que vamos a hacer es ajustar los distintos montantes verticales del muro cortina para ajustar las divisiones de la Farnsworth. Si vuelvo a activar la visualización, vemos que aquí debería tener un marco, aquí debería tener un marco, y en el medio no debería tener panel.
por su parte, aquí debería tener pues un marco y un marco para sujetar la puerta y una puerta. Y en este lateral pues debería tener una división en 3 partes, ¿no? Bueno, pues vamos a realizar esa edición. Por ejemplo, para la primera parte voy a crear una línea de referencia, una línea auxiliar. Le voy a dar un color distinto para que acordarme después de eliminarla. Como veis, hay un punto de referencia que me puedo editar. Voy a crear una línea auxiliar y ahora la voy a multiplicar. Voy a copiarla hasta aquí con copias intermedias para poder crear las divisiones, los 3 espacios de división. Eso se hace multiplicando, que es con el atajo de teclado Control U, y con la herramienta distribuir le voy a pedir que me haga 3 copias. ¿Okay? Y ahora, desde el punto este hasta el punto este, me saca las copias que necesito. Como veis, ahora tengo 3 tramos. Bueno, pues vamos a editar el muro cortina y, editar. Y ahora seleccionamos el montante, Control D para desplazar y lo llevo a su sitio. Y cojo este montante, lo mismo, Control D para desplazar y lo llevo a su sitio. Ya salgo del modo edición. Ya tengo una primera parte de la edición realizada. Borro también las líneas guía y lo compruebo en su sitio. Seguimos con la edición. Vamos ahora a crear, vamos a llevar este montante hasta la esquina del perfil y vamos a crear un segundo montante hacia la otra esquina del perfil. Para ello arrastro con Control D y para crear una copia vuelvo a presionar Control y veis que aparece un signo más en el puntero. Eso significa que va a hacer una copia. Ahí la tenemos. Si quisiese hacer copias múltiples, que también se pueden hacer, pues sería con Control D para arrastrar y arrastrar copias Control Alt. Y así podría crear pues varias copias. Escape. Muy bien, como esto no quiero, lo voy a deshacer, Control Z. Esta forma de copiar y hacer copias múltiples vale para todas las órdenes que tienen que ver con arrastrar, copiar, con arrastrar, con simetría, con giro, con todas las copias que si yo pincho aquí me salen en la paleta de edición. Vamos a quitar este panel intermedio, lo selecciono y lo borro. Vamos a repetir la operación en este lado, Control D para llevarlo desde el punto central hasta la esquina del perfil. Veis que estoy bloqueando la orientación con mayúsculas. Muy bien, ahí lo tengo. Control D, Control y lo tengo y borro la parte que me sobra. Voy a salir un momento de la edición del muro cortina para poder situar una línea de referencia en los interejes de la rejilla. Para ello puedo utilizar la herramienta de líneas guía. Tengo una línea guía que cuando la arrastro y la sitúo pulsando y arrastrando, cuando la arrastro y la sitúo sobre un elemento, va a coger esa orientación. En este caso, como todo es ortogonal, pues va a coger vertical o horizontal, pero si fuese inclinado también cogería esa orientación. Y ahora lo que voy a hacer es soltarla sobre una rejilla. Veis que ahora aparece aquí un puntito rojo que me permite arrastrar esta línea guía. Vamos a decirle, sin soltar el ratón, pulso la letra R y le digo que está a 360, que es la mitad de 720. Vuelvo a repetir la operación, arrastro una línea guía hasta aquí y ahora pincho en el circulito, sin soltar esquivo R, 360. Y ahora puedo continuar editando. Selecciono el muro cortina, le voy a editar y llevo este montante hasta este punto. Aquí voy a tener que copiar montantes, pues con Control I, desde aquí, Control
al control alt, las dos cosas a la vez, y 1 y 2. Y este con control D lo llevo hasta la línea guía. Este montante me lo cargo y aquí con este pues vamos a llevarlo hasta aquí y crear una copia, control D más control aquí, y me cargo el panel. Este lo llevo a su sitio, este lo llevo a su sitio y hago una copia y me cargo el panel. Este lo llevo a su sitio, bien, y este lo llevo a su sitio y hago una copia y me cargo el panel. Ahora vamos a modelar el lado izquierdo del cerramiento. Para ello, lo primero que vamos a hacer es situar la puerta y voy a utilizar, bien, podríamos utilizar los segmentos de línea guía como os expliqué antes respecto a los que hicimos aquí en los ejes, pero bueno, para que veáis otra posibilidad, voy a utilizar una línea auxiliar, igual que hice en el lado derecho del cerramiento, y voy a utilizar el crear paralelas múltiples para hacerlas todas de una vez. Desde aquí vamos a hacer una línea horizontal y vamos a decirle que tiene 90 centímetros hacia un lado y 90 centímetros hacia otro. Muy bien. Ahora vamos a coger los vértices que había dejado el muro cortina respecto a la puerta para situar este vértice en el punto correspondiente. Veis que utilizo mayúsculas para bloquear las direcciones siempre, y lo mismo con este otro vértice. Muy bien. Veis que por repetición, por distancia respecto al borde, me ha aparecido ya aquí un pequeño un panel. Bueno, vamos a editar, vamos a borrar este montante porque no existe. Este montante que me ha aparecido aquí, vamos a decir que en vez de ser un marco regular de un marco de esquina, vamos a decirle que realmente lo que es un poste vertical. Y aquí vais a ver que tengo dos porque es el punto en el que se cierra el muro cortina, con lo cual vamos a decirle que ambos son marcos poste, pero en vez de decirle que tienen 5 centímetros de ancho, le vamos a dar la mitad. Salgo del modo edición, voy a borrar las líneas guía y veis, suprimir, y veis que ahora ya tengo el panel en su sitio. Muy bien, pues lo siguiente va a ser, dado que esto es una puerta, quitar el marco superior e inferior. También voy a quitar los marcos superiores e inferiores de los tramos que van en el ancho de los pilares, así que vamos a coger editar, vamos a coger los marcos, los vamos a borrar. Para introducir la puerta selecciono el panel y en vez de panel MC incluido vamos a decirle que esto es una puerta doble. De acuerdo, ya es que se carga una puerta, vamos a editar la puerta. Veis que puedo ir editando los componentes que vaya seleccionando, o bien de toda el muro cortina, o si lo selecciono cambia al componente de panel y entonces puedo editarlo. Aquí lo que me interesa editar de esto es realmente el marco y la hoja. Bien, vamos a decirle que el marco, en vez de tener 0,05 centímetros de ancho, va a tener pues la mitad. Y vamos a decir, y el marco de contorno, en vez de tener 12 centímetros, va a pasar a tener pues 5. Damos OK y ya tenemos la puerta en unas dimensiones razonables. Ahora vamos a entrar en la vivienda y vamos a ir quitando los marcos horizontales del muro cortina en los tramos de los pilares. Veis que cuando quiero hacer órbita lo que hago es botón central y en mayúsculas al mismo tiempo.
repaso y, si no me equivoco, debería estar completo. Muy bien, salgo del modo edición y ya tengo el muro cortina situado. Podemos ver en el alzado que, bueno, ya la casa va cogiendo forma. Como podéis ver, el alzado está mostrando una visualización que es con colores sólidos y con sombras proyectadas, pero a lo mejor queremos modificar la presentación de este alzado. Entonces podemos, bien con el botón derecho, definiciones de alzado, bien podemos ir a la planta, seleccionar el alzado correspondiente y decirle, entrar en su diálogo de definiciones y decir que queremos modificar la visualización del modelo. Y aquí tenemos varias opciones que pueden ser interesantes. Lo que estamos viendo ahora mismo son colores propios de la superficie sombreados, pero que, por ejemplo, podemos decirle que sea un color de pluma uniforme, y a partir de ahora lo que tendremos será que todo tendrá fondo blanco, que es el fondo de ventana que yo tengo definido, o bien puedo decirle directamente que sea el blanco, el color, ¿vale? O otra plumilla, la que tengamos definida. Podemos decirle que todos los elementos sin cortar tengan un color específico, o que sean los colores que están asignados en cada una de sus herramientas. Podemos pedirle que nos dibuje las tramas vectoriales, y también podemos pedirle que nos represente las sombras solares o que no nos las represente con las configuraciones que podemos definir aquí, tanto de azimut como de altura. Podemos vincularlas, incluso si queremos, a la situación del sol en un momento determinado, y podemos elegir el tipo de sombreado que queremos aplicarle a la sombra, el color de sombreado y el fondo, si queremos que sea opaco o transparente. También podemos definir en un momento determinado si queremos transparencia en las ventanas, que es esta opción, o si queremos que las ventanas sean opacas, así como las tramas vectoriales que definimos para los materiales. Bien. Si ahora voy al alzado sur, veis que ahora ya lo que tengo es un alzado con sombras, un alzado de línea blanca con sombras. Si queremos aplicar esta configuración al resto de alzados, lo que puedo hacer es hacer con Alt, veis que se forma una jeringuilla, y si clico heredo las propiedades, y con Control Alt las inyecto en los alzados, en los otros alzados. Y si yo ahora voy al alzado norte, por ejemplo, veis que ha heredado esas propiedades de visualización. El heredar propiedades y transferirlos a otros objetos funciona para todos los elementos de Archicad, y es una de las cuestiones que rápidamente le vais a quitar partido. Es decir, que si yo quisiese, por ejemplo, trasladar las características de este forjado a este, haría Alt clic sobre este y Control Alt para transferirla en el otro. Si lo hacéis entre otras propiedades, lo que os vais a encontrar es que también vais a transferir las cotas a las que están los alzados. Por eso no lo he ejecutado. Pero siempre vosotros podríais, por ejemplo, haciendo Alt sobre 1 y Control Alt, en vez de clicar, ir a transferir todas las definiciones, y aquí excluiríais lo que quisieses transferir, lo que no quisieses transferir. Vamos a modelar ahora las escaleras. Para ello vamos a ir a la planta suelo y vamos a definir las escaleras. Hacemos doble clic para entrar en las definiciones, o bien clicáis en la ventana de información, y estas son las definiciones y los parámetros de escalera que vamos a emplear. La escalera va a arrancar en la planta suelo a una cota 0, va a tener 0,80 de altura, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar estos parámetros de huella y contrahuella. Aquí podemos definir las reglas y estándares para la generación de la escalera. Solamente voy a activar la huella las limitaciones de huella entre 25 y 35. Vamos a decirle a la escalera que tenga contrahuella recta, que tenga una profundidad de huella fija, que es la que he definido aquí, de 33, que acabe con una contrahuella y no con una huella, y que se inicie con una contrahuella. Voy a desactivar la visualización de la estructura porque es algo que no tiene ningún valor en este ejercicio.
pero que bueno, os animo a que experimentéis con el funcionamiento de la estructura. Y vamos a decirle, bueno, está en la capa estructura escaleras y barandillas, y vamos a decirle que creamos la escalera. Lo que vamos a crear es, como veis, bueno, tiene varios métodos de creación. Yo voy a utilizar el método de línea lateral, y bueno, simplemente es dibujar el contorno de la escalera, la línea de desplazamiento. Vamos a llevarla a su sitio. Vale, vamos a decirle vamos a decir a esta escalera, por cierto, que en la vista de planta solamente la muestre en los pisos. Le vamos a pedir que nos la muestre en todos los pisos, correcto. Ok. Y así cuando suba una planta, veis que está ahí la planta al suelo, que es de donde arranca la escalera. Planta vivienda, y en la planta de cubiertas la seguiríamos viendo. Muy bien, vamos a verificar aquí está todo en su sitio. No aparecía porque la capa estaba desactivada. En la ventana, cada una de estas ventanas puede tener distintas combinaciones de capas, por lo cual no todo lo que se dibuja en la planta tendría por qué aparecer inmediatamente en la ventana 3D. Bien, pues ya tenemos una parte de la escalera. Una parte que me salté antes es que para el acabado hemos definido una huella de 5 centímetros de espesor, ¿no? Aquí podríamos definir algunas de las características de esa huella, si lleva rebaje, bocel, cómo se representa y el material. Muy bien, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la siguiente escalera. Para eso vamos a seleccionar esta escalera, vamos a hacer control C para copiarla y vamos a ir a la planta de vivienda y vamos a hacer control V. Veis que me la representa aquí. Yo lo que la quiero es llevar más hacia adelante. Pincho fuera y ahora vamos a llevarla hasta el arranque de esta escalera. Como veis, evidentemente primero se encuentra fuera de cota y segundo hay que editarla para que llegue con la huella hasta el borde. La primera parte vamos a ir a las propiedades de la escalera y vamos a decirle que ahora arrancando la planta de vivienda actual, arranca 80 centímetros por debajo de la cota cero de esa planta. Muy bien. La siguiente parte que tenemos que editar, como veis ya está arrancando en su sitio. La siguiente parte que tenemos que editar de la escalera viene a ser que en vez de acabar en una contrahuella tiene que acabar con una huella. Bueno, como podéis ver ya la cosa está casi rematada. Ahora, igual que con el muro cortina, tenemos que editar la escalera. Muy bien, podemos seleccionar, como veis, podemos seleccionar las huellas para editar sus contornos, por ejemplo, o para cambiar sus contornos. Lo mismo que si tuviésemos los elementos estructurales también los podríamos editar. Y lo que vamos a seleccionar es la última huella y alargarla hasta donde acaba. Muy bien, salir de modo edición. Sin embargo, como veis, el símbolo no está corregido. Entonces, para corregir el símbolo, vuelvo a editar y en vez de editar sobre el esquema, vamos a editar el símbolo. Seleccionamos la línea y la arrastramos hasta el borde. Y vamos ahora al modo de la ventana 3D y como veis ya tenemos las escaleras en su sitio. Vamos a crear ahora las particiones internas. Bien, vamos a elegir la herramienta muros y vamos a definir los muros en sí mismos. Vamos a utilizar como material madera contrachapada, por ejemplo, dado que es un elemento interior. Vamos a decirle que el tabique va desde la cota 0 de la planta de vivienda hasta menos
50 centímetros de la planta de cubiertas, con un ancho de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí podríamos utilizar bien un material simple, un muro por capas, o bien un perfil definido en la sección del muro. Muy bien, y ahora vamos a elegir la capa, que en vez de ser muros va a ser en interior muros divisorios. Ya tenemos aquí una preparada, y en las clasificaciones y propiedades vamos a decirle que evidentemente es un muro, vamos a decirle que es un elemento no de carga y que además es un elemento interior. Como veis, empieza a numerar en MMU001, vamos a decirle que en vez de MMU que sea TA de tabique. Ok. Muy bien. Para definir los muros, pues podemos referenciarnos al centro, a la cara exterior, a la cara interior. ¿Vale? Vamos a utilizar, yo voy a utilizar en este caso la cara exterior porque son muros que se pueden definir perfectamente con la cara exterior del muro. Podríamos utilizar cualquiera de los métodos geométricos que tenemos aquí, por ejemplo, el de muro sencillo, poligonal, o por caja, por diagonal o por altura y anchura. Podríamos utilizar los muros curvos y podríamos utilizar por ejemplo, crear un muro trapezoidal que tuviese anchos distintos de entrada y salida, o un muro por una poligonal cerrada. Yo voy a utilizar el modo de poligonal, y así, por ejemplo, podéis ver que veis que estoy utilizando la cara exterior, es la línea de mayor grosor y es la que me permite definir el lado exterior del muro, y a mayores tengo una paleta de introducción que me permite pues ir creando y editando la poligonal. Si quisiese que este primer tramo fuese una curva respecto a una tangente, pues directamente veis que podría realizar pues un arco curvo, o un arco por 3 puntos, o bien un arco con un punto central y un radio, o directamente un segmento recto. Si yo me equivocase y quisiese corregir atrás, dándole a retroceso, pues puedo deshacer el muro que he introducido incorrectamente. Aquí voy a crear la segunda parte del muro. Vamos a crear desde este punto el siguiente muro, el siguiente, y así vamos creando todos los muros que necesitamos. Dado que este muro está del lado que no corresponde, pues con el atajo P le cambiamos el lado de simetría. Es importante, y para ello os voy a activar la visualización de líneas de referencias de muro, que las líneas de referencia se crucen para que se limpien automáticamente la intersección de los distintos muros. Si no, no lo haría. Muy bien, vamos ahora a crear las puertas. Vamos a la herramienta puerta y vamos a definir las propiedades de la puerta. Bien, vamos a elegir. Veis que hay varios objetos de biblioteca que pueden valernos de puertas. Están las aberturas huecas, las puertas de corredera, puertas plegables, puertas de garaje, giratorias, y las puertas para tiendas. Vamos a utilizar, dentro de las puertas para tiendas, que son las estándares, vamos a utilizar la puerta normal, ¿de acuerdo? Y vamos a definir la puerta. Lo primero, veis que hay un desplegable que tiene todas las características que definen la puerta, incluso accesorios, tipo cómo se gestiona el hueco de la puerta, cómo se representan en 2D y en 3D, accesorios como la repisa horizontal de la puerta, o si tiene vierteaguas, si tiene marcos exteriores e interiores, y por supuesto lo más importante que queremos definir ahora es el tamaño nominal. Vamos a decirle que la hoja mide 0,82 por 2,03,
de manera que el resto de las definiciones se ajustan en función del tamaño del marco, de los tamaños especificados de marco y hoja, añadiendo estos tamaños a lo que hay, y vamos a comprobar que no hay marcos exteriores e interiores activados. Y finalmente, en la clasificación y propiedades, vamos a decirle que efectivamente esta es la puerta 001. Vale, función estructural de elementos sin carga, indefinido, es, en vez de, vamos a decir que es para el interior. Veis que ya clasifica como abertura puerta, porque ya viene preclasificado en la plantilla. Podríamos definir la marca de cota si la quisiésemos colocar. Bien, hay varias que vienen precargadas. Podríamos establecer la geometría del marcador y los contenidos y cómo se representa, pero bueno, vamos a no colocar la marca. Y también podemos definir si sobreescribimos las definiciones que trae la puerta respecto a la representación en planta y sección de la misma con unas genéricas para todos los para este símbolo o para todos, ¿no? Bien, una vez que tenemos la puerta situada, veis que también podemos definir la cota sobre la que se sitúa respecto a la base del muro. Vamos a situar la puerta. Ok. Bien, para situar la puerta lo que nos pide en primer lugar es que definamos cuál es el lado exterior de la puerta, del muro en el que se va a situar. Vamos a situarla en este lado, este es el lado exterior del muro. Y después lo que nos pide es un sentido de giro, hacia donde abre, un sentido de apertura, hacia donde abre la puerta. Clicamos otra vez y ya la tenemos situada. Si la queremos resituar en el espacio, bien, podemos pinchar y arrastrar para llevarla y después volver a arrastrarla hacia arriba para decirle que, por ejemplo, está a 10 centímetros. También podríamos haber creado una línea de referencia y ahora la volvemos a seleccionar y le decimos que esa línea guía va a estar a 10 centímetros, ¿veis? Bien, como veis, esta puerta la he creado además con el punto de anclaje central, por lo tanto lo que podría hacer es llevar esta línea aquí al punto central y así me quedaría relacionada para colocar el resto de las puertas. Vamos a colocar la siguiente puerta. Veis que ya se autonomera automáticamente como P02. Lo mismo, sitúo el punto central, punto de apertura. La P03 será esta y su punto de apertura. La P04 será esta y su punto de apertura. Y con esto pues tengo situadas las puertas. Sin embargo, estas puertas, si os dais cuenta, las hemos creado con un panel de puerta en las definiciones de puerta, con un panel de puerta que pues tiene un tramo de vidrio y la puerta realmente es maciza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, también podemos definir otro tipo de manilla. Lo que vamos a hacer es seleccionar todas las puertas, para seleccionarlas con mayúsculas vamos añadiendo la selección y editamos el tipo de panel. En definiciones de puerta y abertura, el tipo de panel pasa a ser estilo 1, que es el macizo. También, si queréis, podéis cambiar el tipo de manilla. Vamos a, por ejemplo, elegir una manilla más estándar. Para crear el lucernario de cubierta vamos a proceder de forma similar a como hacíamos una cubierta. Para ello vamos a planta de cubiertas. Vale, vamos a visualizar la planta de cubiertas como referencia, la que teníamos en DWG, y vamos a heredar las propiedades de esta cubierta y ahora las vamos a editar. Vamos a decirle que en vez de estar a 50 centímetros va a estar a menos 0,20 y va a tener 20 centímetros de espesor. Muy bien, y ahora hacemos, nos pide una línea de pivote, o sea, una cualquiera porque tiene inclinación 0 y dibujamos el contorno. Ahora vamos a dibujar un muro de 10 centímetros de altura, de vidrio y de 2 centímetros de ancho, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para
decirle, bueno, por supuesto, este muro está también a menos 0, perdón, a 0 sobre esta cota y mide 10 centímetros, a 0 sobre la planta y mide 10 centímetros, y le vamos a decir cuando lo construyamos que le vamos a dar un desplazamiento. Empezamos a dibujar el muro. Bien, podríamos utilizar por ejemplo la herramienta de cuadrado, y ahora decimos que está punto 1 hacia adentro. Comprobamos en 3D que hemos dibujado correctamente, vemos que el muro está bien, pero la cubierta no. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear una línea de sección que nos permita editar esa componente. Sección que después reaprovecharemos para desplazar al eje de la escalera y así ya tener la sección correcta. Vamos a llamarle, por ejemplo, S01, sección, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar como visualización, vamos a editar la visualización para verificar que no hay plumoniforme precortados, rellena superficie de los no cortados con color de pluma uniforme, y vamos a decirle que ese color de pluma uniforme es el número 19. Muy bien, listo. Ok, y ahora vamos a trazar una sección por aquí que corte el lucernario y vamos a decirle que mire hacia este lado. Muy bien, veis que ya tengo aquí marcada la sección y me aparece en la carpeta de secciones como es 01. Si la abro, bien, aquí tengo el error. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desplazar esta parte, la cubierta del lucernario, a su cota correcta, y con esto debería aparecer en su sitio. Ahora lo que nos queda por hacer es hacerle hueco a la cubierta existente. Para hacer hueco a la cubierta existente la selecciono la herramienta de cubiertas y dibujo el contorno del hueco, que será el interior respecto al cerramiento. Y si vamos ahora a la sección, veis que ahora ya tengo un hueco completo. Vamos a editar la visualización de los elementos horizontales para conseguir que la cubierta de cubiertas no sea transparente, que se represente correctamente respecto al resto del contorno. Para ello seleccionamos la planta de cubiertas, vamos a la pestaña planta y sección y le vamos a aplicar una trama envolvente. Trama envolvente que va a ser de un color sólido y el color vamos a decirle que sea el color blanco. Lo mismo para esta cubierta. Para la cubierta de lucernario también vamos a la planta y sección, le aplicamos una trama envolvente de color sólido y de color blanco. Y como veis ya no se transparenta lo que está debajo. Existe un determinado orden de visualización, no voy a entrar en detalles, lo podéis consultar en el manual, pero digamos que cada elemento en Archicad tiene un orden de visualización predeterminado asignado, pero se puede modificar. Yo podría hacer que esta cubierta, por ejemplo, bajar en el orden de visualización. Yo ya tengo un atajo para ello, que es, o he creado un atajo de teclado para ello, que es control mayúsculas y flecha abajo, y veis que si bajo el orden de visualización, ahora se me vería lo que está debajo. Puedo deshacer el cambio que había hecho y vuelvo a como lo tenía. Voy a aplicar también una trama a los pavimentos, a las losas de pavimento. Para ello vamos a seleccionar ambas losas y le vamos a decir que como trama envolvente va a tener una cuadrícula de 60 por 60, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir además que esa cuadrícula, en vez del origen del proyecto, está vinculado al origen de la trama. Ya veis que por defecto centra el origen de la cuadrícula en el centro geométrico de la geometría. Siempre podríamos editar el giro de la trama, también podríamos desplazar el origen e incluso si en vez de vincularla al origen geométrico elegimos distorsionar, podríamos incluso modificar la proporcionalidad de la propia trama.
Bueno, vamos a crear ahora la malla de terreno. Para crear la malla de terreno vamos a utilizar la herramienta malla y vamos a crear vamos a ajustar las definiciones de la malla. La malla, vamos a decirle que tiene 1 metro de grosor de altura y que está situada a cota cero del suelo, de la planta en la que la vamos a situar, que va a ser en la planta suelo. Ya la tengo elegida, ya estoy en ella. Y vamos a decirle, bueno, el resto está como debe estar, no tiene más variaciones. Hay puedo crear 3 tipos distintos de mallas, una que solamente sea la superficie, otra que sea la superficie y las caras laterales, digamos que no es un volumen sólido, sino que es solamente la envolvente, y este que es un volumen macizo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis que aparece calificado como geometría del terreno. Vamos a decirle que es exterior, cuya función estructural es elemento sin carga, y vamos a crear una malla. Voy a utilizar una geometría rectangular sencilla y la dibujamos. Veis que aparece ya una malla de terreno. Muy bien. Aunque la casa Farnsworth básicamente está situada sobre un espacio plano, voy a crearle una topografía para que veáis cómo es el proceso. Para crear la topografía vamos a dibujar unas líneas de cota. Voy a desactivar la opción de puntos y guías de coacción para tener libertad a la hora de dibujar los puntos. Y bueno, vamos a dibujar una línea de cota, por ejemplo, para la cota 0, para la cota 1, para la cota 2, y por ejemplo para la cota 3. Muy bien, y ahora para crear las líneas de cota reales del terreno seleccionamos la malla, activamos la herramienta malla y con la varita mágica que se activa con la barra espaciadora clicamos encima de las aristas, las convertimos a ajustar aristas de usuario y con eso tenemos la línea de cotas. Ahora tendremos que, vamos a borrar primero las polilíneas que utilizamos de referencia. Y ahora que tenemos las líneas de cota, lo que tenemos que hacer es situar estas líneas de cota en su cota correspondiente. Esta ya es cota 0, esta quedábamos en que era cota 1, entonces seleccionamos la línea de cota. Como veis, solamente de toda la malla, aunque sea toda la malla seleccionada, solamente vamos a editar estos puntos. Vamos a decirle que lo aplicamos a todos los segmentos y le damos a dar una altura de 1. Ya aparece el mallado de la malla, de la estructura. Seleccionamos la siguiente línea de cota, le damos cota 2, aplicar a todos, y seleccionamos esta y le damos cota 3. Y a los puntos intermedios, por ejemplo este, pues le damos a, por ejemplo, 2,6, y veis que ahora ya no aplico a todos, sino los aplicaría a los puntos del contorno, y aquí le vamos a dar, por ejemplo, 2,8. Y ya tenemos una geometría de terreno de acuerdo a las cotas que hemos introducido. Si no se os ven los puntos, los contornos de la vista 3D, se pueden activar en estilos 3D, en mostrar contornos. Aquí podemos definir si los queremos de mayor o menor grosor, o si activamos también las sombras solares, por ejemplo. Para desactivar la visualización en planta de lo que es el mallado de la triangulación de la malla, podemos seleccionar la malla, ir a planta y sección y decirle que en vez de mostrar todas las aristas, solamente muestre las aristas definidas por el usuario, que son las que dibujamos anteriormente, y con esto ya nos queda definida la malla. Vamos a crear ahora las superficies de cada una de las habitaciones. Para ello, primero vamos a ir a la planta de vivienda.
y vamos a crear líneas que, dado que esto es un espacio continuo y abierto, vamos a crear líneas que nos permitan separar las distintas zonas y que después incorporaremos a una capa oculta para que no aparezcan en el dibujo. Para ello dibujamos líneas, activamos la casilla de límite de zona y creamos líneas que dividen el espacio en las distintas zonas que queremos computar. Por su parte, no hace falta que definamos que definamos líneas de reparto en estos espacios, porque como están cerrados por tabiques, pues ya Archicad los va a detectar automáticamente. Bien, ahora vamos a introducir las zonas de cada una de las estancias. Lo primero, voy a eliminar todas las líneas guía para que no interfieran, porque también se utilizan para poder reconocer contornos. Vamos a activar las referencias a objetos, los puntos y de decoración, y vamos a definir las zonas. Bien, las zonas, veis que tenemos un nombre y un número de ID, que podemos ir creándolo sucesivamente. Vamos a definir que la zona empieza en la planta de vivienda actual, que es la que ya tengo seleccionada, en la cota 0 de esa planta, y vamos a decirle que acaba en la planta de cubiertas con un desfase hacia abajo de 50 centímetros. Bien, podemos establecer las plumas del sello de zona, podemos establecer cómo queremos los textos, qué definiciones podemos incorporar en el contenido del texto del sello de zona, y si queremos visualizarlas en 3 dimensiones, por aquello de tener volúmenes, podemos definir un material. También podemos, evidentemente, establecer ciertas reglas de cálculo de superficie. Aquí lo que vemos es la representación del resultado de esas reglas, y en la clasificación y propiedades, que vamos a ya veis que está clasificado como espacio por parte de Archicad y con la ID de zona 001. Bien, también podemos dividir las zonas por categorías. Estas categorías son editables y las podemos definir nosotros, y vamos a empezar dándole un nombre de zona de comedor y un número de zona que sea el 01. ¿Ok? Vamos a establecer como método de entrada, bien podríamos utilizar alguno en el que dibujáramos nosotros el contorno por una poligonal o por espacios cuadrados, o vamos a permitir que se referencie las líneas que delimitan el interior de un espacio. Veis que clico 2 veces y ya tengo una primera zona. La zona está, si utilizo mayúscula para seleccionar, la zona está debajo. Podría traerla hacia adelante en el orden de visualización. La siguiente zona le vamos a denominar Start. Ya veis que se autonumera automáticamente como 02. Cocina como 03. Y dormitorio como 04. Continuamos introduciendo zonas. Este sería la del baño. Habría otro baño en el otro lado. Y en el centro un armario. Una vez que tenemos estas zonas introducidas, lo que vamos a hacer es coger estas líneas que nos separaban los espacios automáticamente y las vamos a llevar a una capa oculta para que no aparezcan. Para crear el resto de las zonas, vemos que la zona del porche no tiene elementos que definan su contorno. Por lo tanto, tenemos que, en vez de utilizar la herramienta de construcción por lado interior o al lado de referencia del muro, vamos a utilizar la herramienta poligonal como un cuadrado, y decimos que esto se llama porche y que es el número 08. Y dibujamos el contorno de esta zona.
Para crear la superficie construida, lo que vamos a hacer es crear una nueva superficie llamada superficie construida. Le vamos a dar el número, en vez de un identificador numérico, vamos a llamarle SC, por ejemplo, para poder después discriminarlo a la hora de seleccionar en las tablas esta superficie, y vamos a dibujar su contorno. Bien, ya tenemos establecido el contorno. Vamos a ver cómo va la vivienda en 3D. Vemos que tenemos un error con los pilares. Pues bueno, vamos a seleccionar el pilar. Veis que los podemos editar directamente en la vista tridimensional. Y con esto tendríamos cerrado el tema de la definición de las superficies construidas y útiles. Muy bien, vamos a preparar ahora la planta ya para ir configurando la impresión, ir verificando que todo esté en su sitio. Vamos a mover lo primero la sección al lugar al que nos piden, que es a través de la escalera, y también vamos a arrastrar un poco los marcadores de la rejilla para que no estorben en la planta antes de acotar. Y vamos a mover también las líneas de cota un poco hacia abajo para que no estorben, no se introduzcan dentro del contorno de la planta. Como quiero imprimir en negros y grises, lo que vamos a hacer es crear un nuevo juego de plumillas que tenga esa configuración. Para ello, pinchamos en juegos de plumillas, vamos a hacer una copia de este, que es arquitectura 01, y vamos a editar los colores de todo este conjunto de plumillas. A este le vamos a asignar el negro, aceptar. A este vamos a copiar este color a los personalizados, es este que tenemos aquí, a los personalizados, y se lo vamos a asignar a toda esta fila de plumillas. Y este igualmente vamos a copiarlo de los personalizados, agregar a los colores personalizados, y se lo vamos a asignar a toda la lista de plumillas. Ok. Cometí un pequeño error, el 19 debe ser blanco. Muy bien, y ya que tenemos configurada la planta con sus colores y con sus grosores, con unos grosores razonables, lo que vamos a hacer ahora es guardar este juego de plumillas con un nombre, y lo vamos a guardar como 06 arquitectura negros y grises. Guardar. Ok. De manera que ahora podremos asignar esta composición de plumillas a nuestras otras vistas. Por ejemplo, a esta sección le vamos a aplicar arquitectura negros y grises. A el alzado sur, ya veis que está asignando por defecto el juego de plumillas activo, al norte, al oeste y al sur. Para acotar, vamos primero a hacer una acotación lineal para que veáis cómo se realiza. Esta acotación es para elementos, esta es acumulativa. Vamos a elegir el modo ortogonal, dado que es una acotación ortogonal. Y podríamos definir la configuración visual de las cotas, si llevan o no llevan marcas de punteros, si las hacemos con líneas guías o sin ellas, el detalle de la cota, lo mismo con los detalles del puntero de la cota. Bueno, aparecerá en la capa cotas general, y para ello vamos seleccionando los puntos que queremos acotar. Por ejemplo, voy a desactivar ahora no puedo. Ok, y situemos la línea de cota.
puedes activar el grosor de línea para poder tener más precisión. Vamos a hacer lo mismo. Sí, ahora querría añadir este punto de cota a esta cota genérica. Lo que hacemos es pinchar con control y tenemos un nuevo valor de cota. Y si ahora quisiese duplicar esta cota para hacer una cota general, quitaría este punto, lo seleccionaría, quitaría ese punto con suprimir y quitaría este punto con suprimir. Ya tengo un valor total de la vivienda. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el sentido perpendicular. Vamos a seleccionar este punto, este punto, este punto y este punto, este punto, ok, y las arrastro hasta su posición y hago una segunda copia y quito los puntos intermedios para tener un valor total. Ahora vamos a crear la vista para después insertar esas vistas en los planos. Esto que habéis visto que son las vistas puras y sin configurar, podemos guardar una configuración específica de vista con una combinación de capas específica, con un tipo de visualización de plumillas específico, con una escala definida, con una visualización de los objetos aquí presentes configurada ex profeso, y esto lo creamos una vista nueva, y esta, cada vez que hagamos doble clic en ella, se va, si teníamos otra configuración con otras capas, con otras plumillas, con otra escala, se va directamente a recuperar los valores iniciales que teníamos guardados, y con eso volvemos a la vista que tenemos guardada. Vamos a crear una nueva carpeta, vamos a obviar las vistas que tenemos aquí ya guardadas, vamos a crear una nueva carpeta que se llame práctica. Y también vamos a crear, una vez que tenemos la carpeta donde vamos a meter las vistas que vamos a utilizar, vamos a crear una vista nueva en donde podemos o bien identificarla por el mapa de proyecto o definir nombres personalizados e IDs personalizadas. Yo voy a dejar la de mapa de proyecto. También podemos establecer la definición de esta vista a través de la combinación de capas, las escalas, si vemos el modelo completo solamente los elementos estructurales, si vemos cuál es el conjunto de plumas, las opciones de vista de modelo y demás, ¿no? Muy bien, vamos a crear esta vista, vamos a ir por ejemplo a la sección, como antes le aplicamos aquí un sombreado, vamos a desactivárselo en las definiciones de sección, en visualización del modelo, los elementos cortados, vamos a aplicarle una superficie uniforme que sea pintura negro marfil, ok, muy bien, y vamos a crear esta nueva vista. Vamos a través al mapa de vistas y añadimos la vista, S01 sección. Vamos también a crear los alzados, vamos al alzado norte y creamos la vista nueva, alzado norte, vamos a las vistas y vamos al alzado sur, creamos la nueva vista y también vamos a ir aquí a la planta de cubiertas, vamos a un alzado lateral al oeste, por ejemplo, y creamos una nueva vista, crear lo mismo para el este, crear, y vamos también a quedarnos con la planta de cubiertas, a la que también vamos a crear una nueva vista como planta de cubiertas, vista nueva, planta de cubiertas, crear. Vamos a crear entonces un plano nuevo. Bien, vamos a crear un nuevo plano que tenga como formato una horizontal, ¿vale? Y podríamos cambiar el nombre al plano, como sea práctica COAG, ¿de acuerdo? Lo podríamos incluir en una secuencia de automática de planos, podríamos darle unos IDs personalizados
digamos que en teoría veis que aparece un cajetín estándar y una definición estándar del plano que reproduce lo que se encuentra en el plano máster. Este es el plano máster, ¿de acuerdo? Aquí veis que aparecería el nombre del proyecto, empresa de contacto, hay unos autonombres y unos documentos, unos datos que se toman directamente de la información del proyecto, a la que se puede modificar a través del botón derecho en info de proyecto, y aquí podríamos rellenar las casillas que después podemos vincular a los autotextos para los cajetines. Por ejemplo, el nombre del proyecto vamos a poner Práctica Coa, ¿de acuerdo? La empresa, aquí hay un dato que se llama empresa de contacto, vamos a ver si encontramos este. Empresa de contacto va a ser Colegio de Arquitectos, y así iríamos rellenando los detalles del proyecto, los datos del proyecto, para ir pudiendo rellenar los datos del cajetín. Vamos a poner, no sé si hay, qué otras funciones hay aquí. Vale, edición completa del sitio, nombre del cliente, nombre del plano, metros. Vamos, por ejemplo, a crear un nuevo dato personalizado en la información de proyecto para vincularlo a un autonombre, o bueno, directamente, por ejemplo, crear un nuevo texto agregando las propiedades de este, para que veáis que puedo insertar pues un montón de propiedades, entre otras pues el detalle del proyecto, nombre de proyecto, añadir, y así tendría así es como se insertan los autotextos dentro de los cajetines. Muy bien, ahora que tengo habéis visto cómo se organiza el cajetín, todo lo que dibujemos en este plano máster que tenemos aquí aparecerá después en los planos todos que utilicen esta hoja máster como plantilla. Algunos, por ejemplo, LID, pues se enumerarán automáticamente, igual que la escala, en función de los dibujos que vayamos colocando dentro y de el agrupamiento o la lista de planos que ya vayamos confeccionando con sus respectivas identificaciones y numeraciones. Muy bien, volvemos al plano que habíamos hecho originalmente, la práctica COA, y saltamos al mapa de vistas y entonces pinchamos y arrastramos la planta que teníamos para colocar en el plano. Podemos modificar los contornos de la visualización. También podemos, por ejemplo, añadir o quitar subtítulos o títulos de dibujo. Esto se puede configurar en los valores del título de dibujo, ¿de acuerdo? Podemos escoger alguno de los distintos tipos de cabecera de dibujo que trae el programa, o podremos crear una nuestra nueva y ajustar todos los contenidos que van en el título de dibujo. También podemos crear contornos personalizados, por ejemplo, añadiendo o quitando nodos. Por ejemplo, haciendo aquí un chaflán de 150 milímetros. En los planos se trabaja en las unidades en milímetros. Vamos a acabar de añadir pues un alzado y la sección, que era lo que nos pedían en la práctica. Por ejemplo, el alzado sur. Podemos utilizar las propias rejillas o los elementos del dibujo para referenciarnos, para que queden alineados. Por ejemplo, control D y me alineo a la rejilla. También vamos a introducir el siguiente plano, que es el de sección. Vamos aquí otra vez al máster y arrastramos el plano de sección. Podemos rotar los dibujos. Y
alinearlos con las rejillas, igualmente que antes. Y ahora solo nos quedaría por crear una tabla de mediciones para, por ejemplo, cuantificar superficies o, por ejemplo, un cuadro de pilares, y con esto terminaríamos lo que es el modelado de la práctica. Vamos entonces a crear un cuadro de superficies construidas. Para ello vamos al mapa de proyecto y con el botón derecho sobre esquemas clicamos en nuevo listado. También podríamos ir a través de documento, esquemas, definiciones de esquema, y entraríamos en la ventana para crear un nuevo conjunto de listados, un nuevo listado. Vamos a crear uno que va a las superficies útiles. Bueno, vamos a darle un identificador que sea, por ejemplo, SU, ¿de acuerdo? Y vamos a crear entonces nuestra tabla de cuantificación. Por una parte tenéis que tenemos dos ventanas, una primera que es para definir qué objetos vamos a medir, y aquí los campos de esos objetos, los campos de las propiedades de esos objetos que vamos a cuantificar. Ya tenemos ahora mismo una selección previa por defecto, que es que nos selecciona todos los elementos, todos, y yo no quiero seleccionar todos, solo quiero seleccionar los que son zonas. Y vamos a añadir un siguiente criterio porque necesitábamos quitar de la medición la zona que mide la superficie construida. Por lo tanto, añadimos un criterio. Veis que hay varias categorías, en principio en función pues, por ejemplo, pues, trama o tipo de línea del elemento que estamos seleccionando, superficies y materiales, tipo de elemento, y nosotros vamos a ampliar aquí que el número de zona, añadir, no sea SC, que era el que habíamos añadido para superficie construida. Muy bien, por lo tanto, vamos a seleccionar todas las zonas cuyo número no sea SC. ¿Y qué campos vamos a cuantificar en la tabla? Pues vamos a poner, por ejemplo, el número de zona, vamos a añadir el nombre de la zona y vamos a medir la superficie calculada. Y queremos que al final nos haga un sumatorio de la superficie calculada que hay en la planta. ¿Ok? Le damos OK. Y ahora, si vamos a los esquemas, podemos entrar con doble clic en la tabla de cuantificación de superficies. Muy bien. Tenemos aquí un botón, no, perdón. Para insertar esta cuantificación en el plano, pues simplemente desde el navegador arrastramos y ya tenemos las superficies útiles. En este caso no me interesa tener cajetín, con lo cual simplemente lo desactivo. También podemos coger ahora y crear una nueva tabla de medición, duplicando la anterior para las superficies construidas. Vamos a las definiciones de esquema, ¿de acuerdo? Y esta de superficies útiles, creamos un nuevo esquema que sea superficies construidas. Vamos a decirle para las superficies construidas igualmente que se trata de las superficies, vamos a seleccionar los elementos de zona y vamos a añadir el criterio de que el número de la zona es SC. Y los campos vamos a seleccionar los mismos, ¿no? Número de zona, añadir, nombre de zona, añadir, y superficie calculada, añadir. Damos OK. Y ahora no le añadí una identificación, vamos a decirle que se llama SC. Y ahora pues hacemos doble clic sobre SC y tenemos las superficies construidas.
Ahora, para exportar a IFC, Archicad tiene un menú de interoperabilidad que nos permite gestionar primero los elementos que vamos a exportar a IFC o configurar traductores. Por ejemplo, si pinchamos en traductores IFC, tenemos traductores para exportar directamente a pues un conjunto de programas como Revit Structure o como Allplan Engineering o como Tekla, o directamente también para importar desde Ecosim, Allplan, Revit y demás. Y eso hace que las exportaciones sean más rápidas y habitualmente sin contratiempos. Y hay un perfil de exportación general que es el que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos directamente a archivo, guardar como, y lo vamos vamos a exportar con el filtro de exportación general un nuevo archivo llamado práctica. Bien, para cuantificar actores de IFC vamos a utilizar el programa BIMvision, un visor que es bastante completito, y vamos a abrir la práctica, el archivo que acabamos de exportar desde Archicad. Vamos a hacer la primera cuantificación que vamos a hacer, va a ser la de superficies de solado. Para ello, pues vamos a, en el árbol de edificio, vamos a desactivar los niveles en los que no están asolados y también vamos a desactivar todo lo que no sean losas, fuera muro, cortinas. Muy bien. Vamos al menú de medidas y ahora seleccionamos el mismo. Para cuantificar las superficies a impermeabilizar, pues vamos a borrar la selección y vamos a desactivar todo lo que está en este nivel de edificio para activar lo que está en la cota superior, en la cubierta. Y desde aquí vamos otra vez a seleccionar con selección múltiple las superficies horizontales de impermeabilización y tenemos una superficie de 219,609 metros cuadrados. Para cuantificar el peso de acero vamos a seleccionar otra vez todo el edificio, ¿vale? Y en la planta 0, que es de donde arrancan las columnas, vamos a seleccionar columnas y vamos a pedirle el peso de acero de la selección y tenemos un peso de acero de 2.391,106 kilos. Y finalmente, para obtener la cuantificación del número de pilares, vamos a la pestaña contando, le pedimos que nos cuente desde la selección y nos da el número de pilares, que son 12 unidades. Y con esto rematamos la práctica. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y os esperamos en el webinar para resolver las dudas que se os puedan plantear. Gracias por vuestra atención.